evolución espiritual, es decir, desde la etapa más nueva, por decirlo así, hasta la etapa final en la cual se encuentra el ser humano. Estas también son etapas de conciencia o de darse cuenta. Obviamente, mientras menos conciencia tengamos, más la vamos a pasar difícil aquí en el mundo físico. Mientras más conciencia te vas haciendo y más vas aceptando quién eres, esto va disminuyendo y vas experimentando una nueva sensación de bienestar. Vamos a comenzar con la etapa número 1. Y la etapa 1 es cuando prácticamente eres como que nuevo, apenas estás experimentando lo que es esta tierra. Este ser de la etapa 1 prácticamente se quiere comer al mundo y es pobre espiritualmente. No necesariamente tiene que ser alguna persona que hace mal, puede ser una persona común y corriente. Esta persona tiene regularmente pensamientos solo propios, solo de él. No piensa regularmente en los demás, tiene un gran temor, un gran miedo, puede hacer mucho daño a las demás personas, jamás le llama la atención las cosas espirituales, no analiza y está regularmente aterrizado aquí en la tierra. Fácilmente puede caer en las tentaciones del alcohol o del cigarro o de alguna otra cosa, ya que toda aquella cosa que le da placer le llama mucho la atención. También esta persona es una persona fácil de influenciar por las demás personas, ya que se está moviendo y experimentando todo aquello que es nuevo y puede envolverse en un círculo vicioso. Esta persona aún no busca una estabilidad, le gusta estar de un lado para otro y muchas veces no le importa si le hace daño a otras personas. Esta se calificaría en la etapa número 1, donde apenas comienza ese viaje hacia la espiritualidad. Vamos con la etapa número 2. En la etapa número 2 espiritualmente también es un poco inmaduro y comete errores. Sin embargo, quiere empezar a buscar aquella estabilidad. Empieza a preguntarse pequeñas cosas de la existencia, sobre cómo funcionan estas cosas, pero sin embargo se distrae todavía muy fácilmente. A estas personas de la etapa número 2 todavía les gusta mucho como que la fiesta, le gusta mucho el ambiente escandaloso. Alguna vez en su vida se pregunta ciertas cosas existenciales o espirituales, pero después las deja de lado de una manera muy fácil y continúa con su vida, que es regularmente de fiesta. Estas personas de la etapa número 2. También cabe resaltar que en esta etapa, en la número 2, es donde se alojan las religiones por primera vez de una manera más o menos seria. Esta persona ya que busca espiritualidad por primera vez, entonces creo que le pone un poco atención a las religiones. Sin embargo, todavía le falta un poco más para llegar a ser una persona religiosa. Dice que es religioso, pero sin embargo no acude a la iglesia con frecuencia, ya que aún se distrae muy fácilmente. Vámonos con la etapa número 3. Esta etapa le pertenece a gran parte de todas las personas del mundo, ya que se inicia de manera un poco más consciente esa búsqueda espiritual. Sin embargo, esa búsqueda espiritual está limitada por las religiones. Él solo se enfoca en la religión, no podría ver un poco más allá, ya que su pensamiento o sus creencias o el que dirán lo detienen y lo frenan de cierta manera. Aquí en la etapa número 3 es donde se alojan la mayor cantidad de religiones. Es donde vamos a encontrar a casi todas las personas de religión. Se hacen preguntas existenciales con mucha más seriedad. ¿Por qué se crean ciertas cosas? Por ejemplo, cómo se crearon los frutos, quién es Dios, de dónde venimos, si habrá vida extraterrestre. Todas estas preguntas empiezan a surgir en las personas de la etapa 3. Sin embargo, aún hay mucho miedo. Recordemos que los dos sentimientos más poderosos que hay es el miedo y el amor. Mientras estás avanzando de etapa, estás eliminando el miedo. Es decir, en la etapa 1 hay gran temor, mucho miedo. En la etapa 2 disminuye y en la etapa 3 va disminuyendo y así consecutivamente hasta llegar a la etapa 5. Bueno, en esta etapa número 3 aún hay mucho miedo que te impide ir más allá. El miedo a que seas castigado por Dios, por ejemplo, el miedo a que te vayas al infierno, entre muchas otras cosas. Y esto impedirá durante un largo tiempo quizá que brinques a la etapa número 4, ya que primero hay que vencer todas estas mentiras que opacan a la espiritualidad. Según mi percepción, la mayoría de las personas se encuentran en esta etapa y es donde quizás se les lleva un poco más de tiempo, ya que aquí es donde se aloja más fuertemente a lo que le llamamos la Matrix o a lo que le llamamos el sistema y no te permite pasar a la etapa de
el conocimiento, que es la número 4. A continuación nos vamos con la siguiente, y antes mencionaba la número 4. En esta etapa es donde te empiezas a dar cuenta, es un brinco de la 3 a la 4, un brinco bastante fuerte, donde por primera vez puedes percibir las cosas de una manera diferente. Las preguntas existenciales y de conciencia se hacen completamente parte de ti. Empiezas a cuestionar todo, sales de lo que es la capa que está bastante gruesa, que es de la religión, ya que la religión siempre te da un conocimiento o una espiritualidad hasta cierto punto y te dice que no pases de ahí porque Dios no quiere que pases. Entonces esto te frena, pero esta etapa gruesa de la religión se ha traspasado y te has dado cuenta de que hay mucho más y que todas aquellas palabras que te decían en la etapa 3 empiezan a cobrar sentido de una manera más armoniosa, empiezan a ensamblar varias piezas del rompecabezas y te das cuenta de quién eres. Tienes una idea de quién eres. Quizá a lo mejor no lo has experimentado del todo, pero ya lo sabes y empiezas a buscar ese experimentar de ti, de tu conciencia, de quién eres. Esta es la etapa número 4. La etapa número 4 en particular es muy emocionante, ya que empiezas a tener un cambio real de pensamiento. Es muy diferente el pensamiento de la etapa número 3 al de la etapa número 4, ya que te sientes por primera vez que perteneces a algo amoroso realmente. En la etapa número 3 también se menciona mucho esto, el amor, pero un amor muchas veces sin sentido. Por ejemplo, una persona de la etapa número 3 que en el amor y que después te pueden castigar muy fuertemente si no haces caso. En la etapa número 4 no, se da un amor natural. Empiezas a hacer meditación, empiezas a hacer contemplación, empiezas a tener experiencias que te pueden llevar a preguntarte qué hay más allá, como experiencias extracorporales o experiencias extrasensoriales o de algún tipo como telequinesis. Empezarías a tener ciertas cosas a las cuales muchos le llamarían milagros, pero a ti te empiezan a cobrar sentido y bastante lógica. Entonces, en conclusión, en esta etapa se emprende una búsqueda definitiva de la verdad de quienes somos. Vámonos a la etapa número 5 y la etapa final. Aquí es donde una persona se dedica completamente a la espiritualidad, donde ya se convierte en un maestro, ya tiene el conocimiento de una manera teórica y ya ha experimentado en gran parte toda esta teoría. Se ha dado cuenta realmente por su propia experiencia que todo esto es real. Ya tiene un punto de vista completamente diferente. Es una persona completamente armoniosa y por supuesto también ayuda a los demás de las siguientes etapas. Ya no tiene rencor, ya solo tiene amor y este tiempo final se dedica para cosas espirituales. Este hombre ya ha terminado su misión casi aquí en esta tierra y va a continuar en el mundo espiritual su camino. ¿En cuál etapa te encuentras tú? Analízalo un poco y también analiza en qué etapa se encuentra cada persona de tu alrededor. Ponte a pensar un poco en cierta persona y qué es lo que se manifiesta en él y de esta manera poder ver en qué lugar se encuentra de este camino espiritual. Cabe recalcar que ninguna etapa es mayor que la otra, simple y sencillamente son procesos por los cuales el ser humano está pasando y todos son magníficos. Por ejemplo, si tú vas caminando por el parque y ves a una persona que está escuchando canciones de despecho o de traición o de dolor y luego cantándolas a todo volumen junto a aquella canción, es porque esta persona está en ese proceso, está viviendo su proceso, ese es su momento. Entonces, cada etapa de la evolución es un momento especial para cada persona, no es una más grande que la otra. Todas se viven y se aprende todo de ello. Sin más por este video, espero que te haya gustado.